Misterio del cuarto amarillo. Le mystère de la chambre jaune. Autor Gaston Leroux. Capítulo 26. Donde se espera con impaciencia a Joseph Rouletabille. El 15 de enero siguiente, es decir, 2 meses y medio después de los acontecimientos trágicos que acabo de contar, L'Époque publicó en la primera columna de la primera plana este sensacional artículo. El jurado de Saint-Et-Oise ha sido convocado hoy para juzgar uno de los casos más misteriosos que se hayan registrado en los anales judiciales. Nunca proceso alguno ha presentado tantos puntos oscuros, incomprensibles, inexplicables. Y sin embargo, la acusación no ha dudado un instante en hacer sentar en el banquillo de los acusados a un hombre respetado, estimado, amado por todos los que lo conocen, un joven sabio, esperanza de la ciencia francesa, cuya existencia entera ha sido un modelo de trabajo y de probidad. Cuando París conoció el arresto del señor Robert Darzac, un grito unánime de protesta se elevó en todas partes. La Sorbona entera, deshonrada por el gesto inaudito del juez de instrucción, proclamó su fe en la inocencia del prometido de la señorita Stangerson. El propio señor Stangerson denunció abiertamente el error en el que había incurrido la justicia. Y nadie duda que si la víctima pudiera hablar, vendría a reivindicar ante los 12 jurados al hombre que quería convertir en su esposo y que la fiscalía quiere enviar al cadalso. Esperemos que un día no muy lejano la señorita Stangerson recupere la razón, que momentáneamente ha naufragado en el horrible misterio del Glandier. ¿Quieren que ella vuelva a perderla cuando se entere de que el hombre que ama ha muerto a manos del verdugo? Esta pregunta va dirigida al jurado con el cual nos proponemos hablar hoy mismo. Estamos decididos, en efecto, no permitir que 12 personas honradas cometan un abominable error judicial. Por cierto, las coincidencias terribles, las huellas acusadoras, un silencio inexplicable por parte del acusado, un empleo enigmático del tiempo y la ausencia de toda coartada han podido determinar la convicción del fiscal, el cual, tras haber buscado en vano la verdad en otra parte, se decidió a encontrarla allí. Los cargos, en apariencia, son tan abrumadores para el señor Robert Darzac que es preciso excusar que incluso un policía tan astuto, tan inteligente y generalmente tan acertado como el señor Frédéric Larsan se haya dejado cegar por ellos. Hasta ahora, todo ha coincidido en acusar al señor Robert Darzac ante la instrucción. Hoy nosotros vamos a defenderlo ante el jurado y llevaremos al tribunal una luz tal que todo el misterio del Glandier se iluminará, porque poseemos la verdad. Si no hemos dicho nada antes es porque así lo exigía el interés mismo de la causa que queremos defender. Nuestros lectores no han olvidado las sensacionales pesquisas anónimas que publicamos sobre el pie izquierdo de la calle Oberkampf, sobre el famoso robo del crédito universal y sobre el caso de los lingotes de oro de la Casa de la Moneda. Ellas nos permitieron vislumbrar la verdad, antes incluso de que el admirable ingenio de un Frédéric Larsan la hubiera develado por completo. Estas pesquisas fueron realizadas por nuestro redactor más joven, un muchacho de 18 años, Joseph Rouletabille, que mañana será famoso. Cuando estalló el caso del Glandier, nuestro joven reportero se dirigió al lugar, forzó todas las puertas y se instaló en el castillo, de donde había echado a todos los representantes de la prensa. Junto con Frédéric Larsan,
buscó la verdad. Vio con espanto el error en el que se abismaba el genio del célebre policía. En vano intentó apartarlo de la mala pista que estaba siguiendo. El gran Fred de ninguna manera aceptó recibir lecciones de este humilde periodista. Sabemos a dónde ha conducido eso al señor Robert Darzac. Pero es preciso que Francia sepa, es preciso que el mundo sepa que la noche misma del arresto de Robert Darzac, el joven Joseph Rouletabille entró en el escritorio de nuestro director y le dijo: «Me voy de viaje. No podría decirle cuánto tiempo estaré ausente, tal vez 1, 2 o 3 meses. Tal vez no vuelva nunca. Aquí tiene una carta. Si no he vuelto el día en que el señor Darzac comparezca ante la audiencia, abrirá usted esta carta en el tribunal después de que lo hagan los testigos». Hable para eso con el abogado de Robert Darzac. El señor Darzac es inocente. En esta carta está el nombre del asesino y no digo las pruebas, pues las pruebas voy a buscarlas, pero sí la explicación irrefutable de su culpabilidad. Y nuestro redactor partió. Hace mucho tiempo que no tenemos noticias, pero un desconocido vino a ver a nuestro director hace 8 días para decirle: actúe según las instrucciones de Joseph Rouletabille si es necesario. En esta carta está la verdad. El hombre no quiso decirnos su nombre. Hoy, 15 de enero, estamos ante el gran día de la sustanciación de la causa. Joseph Rouletabille no ha vuelto. Tal vez nunca lo volvamos a ver. La prensa también tiene sus héroes, sus víctimas del deber. El deber profesional, el primero de todos los deberes. Tal vez a esta altura haya sucumbido. Sabremos vengarlo. Nuestro director esta tarde estará en la audiencia de Versalles con la carta que contiene el nombre del asesino. En el encabezado del artículo habían puesto el retrato de Rouletabille. Los parisinos que ese día se dirigieron a Versalles para el proceso llamado del misterio del cuarto amarillo no han olvidado, por cierto, la increíble multitud que se amontonaba en la estación de Saint-Lazare. No había más lugar en los trenes y hubo que improvisar convoyes suplementarios. El artículo de L'Époque había trastornado a todo el mundo, excitado todas las curiosidades, llevado hasta la exasperación la pasión de las discusiones. Los partidarios de Joseph Rouletabille y los fanáticos de Frédéric Larsan intercambiaron trompadas, pues, cosa extraña. El fervor de esas personas surgía menos de que tal vez se condenara a un inocente que del interés que ponían en su propia comprensión del misterio del cuarto amarillo. Cada uno tenía su explicación y la consideraba válida. Los que explicaban el crimen según la teoría de Frédéric Larsan no admitían que se pudiera poner en duda la perspicacia del popular policía. Y los que tenían una explicación diferente de la de Frédéric Larsan, naturalmente afirmaban que debía ser la de Joseph Rouletabille, a quien todavía no conocían. Con el número de L'Époque en la mano, los Larsan y los Rouletabille discutían y se peleaban incluso en las escaleras del Palacio de Justicia de Versalles y hasta en la sala del juicio. Se había dispuesto un servicio de guardia extraordinario. La innumerable multitud que no pudo penetrar en el palacio se quedó hasta la noche en los alrededores del edificio, contenida a duras penas por los soldados y la policía, ávida de novedades, dando crédito a los
rumores más fantásticos. Por un momento circuló el rumor de que acababan de detener en plena audiencia al propio señor Stangerson, quien había confesado ser el asesino de su hija. Era la locura. El nerviosismo estaba en su punto más alto y seguían esperando a Rouletabille. La gente pretendía conocerlo y reconocerlo. Y cuando un hombre joven, provisto de un pase, atravesó el espacio libre que separaba a la multitud del Palacio de Justicia, se produjeron avalanchas. Se atropellaban unos a otros y gritaban: «Rouletabille, allí está Rouletabille». Unos testigos que se parecían más o menos vagamente al retrato publicado por L'Époque fueron aclamados de igual manera. La llegada del director de L'Époque también dio origen a algunas manifestaciones. Unos aplaudieron, otros silbaron. Había muchas mujeres entre la multitud. En la sala de la audiencia, el proceso se desarrollaba bajo la presidencia del señor de Rocoux, un magistrado imbuido de todos los prejuicios de los togados, pero profundamente honesto. Habían llamado a los testigos. Naturalmente, yo estaba entre ellos, al igual que todos los que, en mayor o menor grado, habían estado relacionados con los misterios del Grandier. El señor Stangerson, 10 años envejecido, irreconocible. Larsan, el señor Arthur W. Brens, con la cara siempre rubicunda. El tío Jakes, el tío Matthew, quien compareció esposado, entre dos gendarmes. La señora Matthew, bañada en lágrimas. Los Bernier, las dos enfermeras, el mayordomo, todos los criados del castillo. El empleado de la oficina de correos número 40. El empleado del ferrocarril de Epinay. Algunos amigos del señor y la señorita Stangerson. Y todos los testigos de descargo de Robert Darzac. Tuve la suerte de que me citaran entre los primeros testigos, lo que me permitió asistir a casi todo el proceso. No tengo necesidad de decirles cuán apretujados estábamos en la sala. Había abogados sentados hasta en los escalones del tribunal y detrás de los magistrados vestidos con toga roja estaban representadas todas las autoridades judiciales de los departamentos vecinos. El señor Robert Darzac apareció en el banquillo de los acusados, entre los gendarmes, tan calmo, tan alto y tan buen mozo, que lo recibió un murmullo de admiración más que de compasión. Se inclinó de inmediato hacia su abogado, el letrado Henry Robert, quien, ayudado por su primer secretario, el letrado André Hess, que debutaba en esa ocasión, ya había comenzado a hojear su expediente. Muchos esperaban que el señor Stangerson estrechara la mano del acusado, pero se realizó la convocatoria de los testigos y todos ellos dejaron la sala sin que esta demostración sensacional se hubiese producido. Una vez que los jurados tomaron asiento, notamos que parecían sumamente interesados en una rápida conversación que el letrado Henry Robert tuvo con el director de L'Époque. Este último, a continuación, fue a tomar asiento en la primera fila del público. Algunos se asombraron de que no acompañara a los testigos a la sala para ellos reservada. La lectura del acta de acusación se realizó, como casi siempre, sin incidentes.
No relataré aquí el largo interrogatorio al que fue sometido el señor Darzac. Respondió de la manera más natural y más misteriosa a la vez. Todo lo que pudo decir pareció natural. Todo lo que cayó parecía terrible para él, incluso a los ojos de quienes presentían su inocencia. Su silencio sobre los puntos que conocemos se volvían contra él, y parecía evidente que ese silencio lo aplastaría fatalmente. Se resistió a las amonestaciones del presidente de la audiencia y del Ministerio Público. Le dijeron que callar en tales circunstancias equivalía a la muerte. Está bien, dijo, entonces la sufriré, pero soy inocente. Con esa habilidad prodigiosa que le dio fama y aprovechándose del incidente, el letrado Henry Robert intentó exaltar el carácter de su cliente por el mismo hecho de su silencio, haciendo alusión a deberes morales que solo las almas heroicas son capaces de imponerse. El eminente abogado solo logró convencer completamente a quienes conocían al señor Robert Darzac, pero los demás se mantuvieron indecisos. Hubo una suspensión de la audiencia. Luego comenzó el desfile de los testigos y Rouletabille seguía sin aparecer. Cada vez que se abría una puerta, todos los ojos se dirigían a ella. Luego el director de L'Époque, que seguía impasible en su lugar, por fin se lo vio buscar en su bolsillo y un gran rumor acompañó ese gesto. Mi intención no es recordar aquí todos los incidentes del proceso. Ya he hablado largamente de las etapas del caso, como para imponer a los lectores un nuevo desfile de los tan misteriosos acontecimientos. Tengo prisa por llegar al momento verdaderamente dramático de esa jornada inolvidable. Se produjo cuando el letrado Henry Robert le hacía unas preguntas al tío Matthew, quien en el estrado de los testigos se defendía, entre dos gendarmes, de la acusación de haber asesinado al hombre verde. Su mujer fue llamada y se la confrontó con él. Ella confesó, estallando en sollozos, que había sido amiga del guardabosque y que su marido lo había sospechado, pero volvió a afirmar que éste no tenía nada que ver con el asesinato de su amigo. El letrado Henry Robert pidió entonces a la corte que aceptara escuchar de inmediato sobre ese punto a Frédéric Larsan. En una breve conversación que acabo de tener con Frédéric Larsan durante la suspensión de la audiencia, declaró el abogado: este me dio a entender que se podría explicar la muerte del guardabosque de otra forma que no fuera la intervención del tío Matthew. Sería interesante conocer la hipótesis de Frédéric Larsan. Frédéric Larsan compareció. Se expresó de manera concluyente. No veo, dijo, la necesidad de hacer intervenir al tío Matthew en todo esto. Se lo dije al señor de Market, pero los propósitos asesinos de este hombre evidentemente lo han perjudicado ante el señor juez de instrucción. Para mí, el asesinato de la señorita Stangerson y el del guardabosque corresponden al mismo caso. Disparamos contra el asesino de la señorita Stangerson mientras huía por el patio de honor. Creímos que lo habíamos alcanzado. Creímos que lo habíamos matado. Pero, en verdad, no hizo sino tropezar mientras le disparábamos detrás del ala derecha del castillo. Allí el asesino se encontró con el guardabosque, quien sin duda quiso detener su huida. El asesino todavía tenía en la mano el cuchillo con el cual acababa de atacar a la señorita Stangerson. Apuñaló al guardabosque en el corazón y éste murió. Esta explicación tan simple parecía más plausible, ya que muchos de quienes se interesaban en los misterios del Grandier la habían esbozado. Se oyó un murmullo de aprobación. ¿Y en ese caso, qué se hizo del asesino?, preguntó el presidente. Evidentemente se escondió, señor presidente, en un rincón oscuro de ese costado del patio, y cuando la gente del castillo se fue,
llevando el cuerpo, huyó tranquilamente. En ese momento, del fondo del público de pie, se levantó una voz juvenil. En medio del estupor de todos los presentes, dijo: Estoy de acuerdo con Frederick Larsan respecto de la cuchillada en el corazón, pero no estoy de acuerdo sobre la forma en que el asesino huyó del costado del patio. Todo el mundo se dio vuelta. Los ujieres se apresuraron a ordenar silencio. El presidente preguntó con irritación quién había levantado la voz y ordenó la inmediata expulsión del intruso, pero se volvió a oír la misma voz clara que gritaba: «Soy yo, señor presidente, soy yo, Joseph Rouletabille». Aquí termina el capítulo 26, es decir, el capítulo número 26 del libro que se titula El misterio del cuarto amarillo, Le mystère de la chambre jaune, cuyo autor es Gaston Leroux. Faltan 22 minutos para que sean las 11 de la mañana y hoy es un bello día, viernes 17 de diciembre del 2021.